Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta actividad. Esta es una actividad conjunta del Grupo de Interés en Cirugía de la Universidad del Rosario con el Grupo de Interés en Cirugía Vascular de la Fundación Cardioinfantil. Estamos en el contexto de nuestro módulo de cirugía cardiovascular y hoy tenemos el gusto de presentarles esta charla. Vamos a hablar de insuficiencia mitral. Está a cargo de la doctora Natalia Rodríguez. La doctora Rodríguez es egresada de nuestra universidad y además es también miembro proactivo de nuestro grupo. Tenemos también el gusto de presentar al doctor Juan Pablo Umaña, que nos está acompañando esta noche. El doctor Umaña es médico cirujano de la Universidad del Rosario, es cirujano general de la Universidad de Columbia, además es subespecialista en cirugía cardiotorácica y de trasplantes de la Universidad de Stanford y el jefe de cirugía cardiovascular de la Fundación Cardioinfantil. Entonces, nuevamente, bienvenidos todos a esta charla y esperamos que la disfruten y gracias a todos por venir. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Como ya me presentaron, mi nombre es Natalia Rodríguez y yo soy médica egresada de la Universidad de Rosario y hoy tengo el gusto de traerles esta charla de insuficiencia mitral. Siguiente, por favor. Este es el contenido de la charla. Vamos a hablar primero, digamos que de la parte más básica, vamos a hablar de anatomía y fisiopatología de la válvula mitral, clasificación y etiología de la insuficiencia como tal, cómo vamos a evaluar estos pacientes, qué tratamiento tenemos disponible y vamos a hablar de un caso clínico al final. Siguiente. Entonces, para empezar, la válvula mitral se encuentra en el corazón izquierdo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y su trabajo es permitir que la sangre vaya desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole y evitar que esta regurgite desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. La válvula se compone de 4 estructuras que forman un solo grupo contráctil: las valvas, el anillo, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Respecto a las valvas, tenemos la anterior y la posterior, como podemos ver en la imagen de la derecha. La anterior es triangular y ocupa 1/3 del diámetro del anillo y tiene más distancia longitudinal que la posterior. Ocupa más o menos un 55 a 60% del área valvular mitral. Y la valva posterior corresponde a los otros 2/3 del diámetro del anillo y ocupa el restante del área valvular, o sea, el 40 a 45%. Cada una de las valvas se divide en 3 porciones, numeradas de la 1 a la 3, como vemos en la imagen de la izquierda, antecedido por la A o la P, dependiendo si estamos hablando de la valva anterior o la posterior. Entre ellas se encuentran las comisuras, la anteromedial y la posteromedial. Las valvas tienen una zona de tejido redundante en su área medial, lo que permite que haya una zona de coaptación. Esta es la zona en donde las dos valvas se unen e impiden la apertura de la válvula contra presión del ventrículo izquierdo. Por otra parte, el anillo es una banda de tejido conectivo con un diámetro de 4 a 5 centímetros y sirve para dar continuidad entre la aurícula, la valva posterior y la pared ventricular, y también para dar adecuada movilidad a la valva posterior. El anillo cambia de forma según el ciclo cardíaco, así durante la diástole tiene forma circular y durante la sístole tiene forma de silla de montar, y está en relación cercana con la arteria circunfleja, el seno coronario y el haz de His. En realidad no existe en la unión de la valva anterior porque su tejido es continuo con la cortina aortomitral, como vemos en la imagen de la derecha. Esta se extiende desde el anillo de la válvula aórtica hasta la base de la valva mitral anterior, y para reforzar esta unión, en cada extremidad de la base de la valva existen 2 estructuras fibrosas triangulares, que son los trígonos fibrosos anterolateral y posteromedial. Siguiente, por favor. Las cuerdas tendinosas y los músculos papilares van a formar el aparato subvalvular. Ellos son una sola estructura con el ventrículo izquierdo y son un componente de... ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí. Las fibras del epicardio del ventrículo izquierdo ascienden desde el ápice, formando 2 grupos de músculos papilares, el anterolateral y el posteromedial, como vemos en la imagen de la izquierda. El anterolateral es irrigado por la descendente anterior y la circunfleja, y el posteromedial, que es más delgado, por la coronaria derecha, y en un 10% por la circunfleja. Por solo tener una fuente de irrigación, este es el más propenso a sufrir ruptura cuando la irrigación se interrumpe.
No es inusual encontrar entre estos dos grupos músculos papilares intermedios que provean cuerdas tendinosas para A2 o P2, que es donde hay la mayor presión en la válvula como tal. Hay aproximadamente 120 cuerdas tendinosas que se unen por igual en valvas anterior, posterior y anillo, y se dividen en tres grupos principales dependiendo de su inserción, como lo vemos en la esquina superior derecha. Las de primer orden o marginales se insertan en el borde libre de las valvas y son las que permiten la formación de la zona de coaptación. La zona de coaptación podemos ver cómo se forma en la esquina inferior derecha. Y las de segundo orden, intermedias, que se insertan en la parte ventricular de las valvas, y las de tercer orden, que son las basales, que se van a insertar en el anillo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo va a funcionar la válvula? Durante la diástole, por dilatación del ventrículo izquierdo y aumento de presión desde la aurícula izquierda, los músculos papilares se separan, las cuerdas se tensan y la válvula se abre, permitiendo el paso de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y durante la sístole pasa lo contrario. Con la contracción del ventrículo izquierdo, los músculos papilares se encuentran cercanos, estos se contraen, se tensan las cuerdas tendinosas y la parte libre de las valvas se une formando la zona de coaptación. Y es esta contracción lo que permite que las valvas se mantengan unidas a pesar del aumento de presión que ocurre en el ventrículo izquierdo durante la sístole. La posición de las valvas también, sobre todo la anterior, juegan un papel importante en la organización del flujo de sangre en el ventrículo izquierdo. Entonces, durante la diástole, las valvas dirigen el flujo entrante hacia el ápex del corazón y desde ahí la sangre fluye hacia la base formando vórtices que a su vez empujan las valvas y provocan su cierre. Y durante la sístole, la valva anterior y el septum limitan el flujo y lo redirigen hacia la aorta. Siguiente, por favor. Cualquier alteración en el aparato valvular mitral de cualquiera de los componentes que hablamos previamente, dale play al video, por favor. Entonces, como tal, la insuficiencia mitral es cualquier alteración en el aparato valvular mitral de cualquiera de los cuatro componentes que hablamos previamente que cause que la válvula o no se pueda cerrar por completo o no se pueda mantener cerrada durante la sístole, lo que causa un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, como lo podemos ver en el video. Siguiente. Lo que entonces nos va a causar la insuficiencia mitral es un aumento de volúmenes de cavidades izquierdas. Va a haber un aumento de volumen en la aurícula izquierda porque a ella va a llegar la sangre desde las venas pulmonares y adicionalmente la sangre regurgitada desde el ventrículo. Con este aumento de presiones vamos a tener una falla cardíaca retrógrada con síntomas como disnea, ortopnea y edema pulmonar. Y adicionalmente ese volumen de sangre también va a pasar al ventrículo, lo que causa un aumento de presión y dilatación e hipertrofia del mismo, lo que eventualmente termina en un compromiso de su función sistólica en estadios avanzados de la enfermedad, con una falla cardíaca anterograda. Siguiente, por favor. Estas gráficas son de un estudio del 2006 publicado en The Lancet, cuyo fin era determinar la carga de enfermedad y el efecto en supervivencia de las enfermedades valvulares. En ese artículo se estudiaron 11.911 ecocardiogramas desde 1985 hasta 1996, que fueron tomados de bases de datos de estudios prospectivos en los cuales se había realizado ecocardiograma con descripción de valvulopatías. La insuficiencia mitral fue la valvulopatía más diagnosticada en un 1%, directamente proporcional con la edad, y se encontró que tiene una participación importante en la remodelación cardíaca con todas las consecuencias que esto nos puede traer. Así lo podemos ver en la tabla de arriba. En comparación con pacientes sin valvulopatías, hay diferencias estadísticamente significativas en el diámetro del ventrículo izquierdo, la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo y el diámetro de la aurícula izquierda, lo cual nos habla de mayor remodelación cardíaca y menor contractilidad del miocardio comparada con personas sanas. En el gráfico de abajo vemos la diferencia de supervivencia en pacientes con valvulopatías en rojo y los que no la tienen en azul. Encontramos que en pacientes con valvulopatías hay una supervivencia del 79% a 5 años y del 68% a 8 años, comparado con 93 y 86% respectivamente en aquellos sin enfermedad, con diferencias estadísticamente significativas. Entonces, las valvulopatías, hablando en este caso de la insuficiencia mitral siendo la más prevalente, son problemas de salud pública que pasan desapercibidas, pero como lo vimos, con consecuencias muy graves. La alta prevalencia de estas enfermedades, unido al envejecimiento de la población, nos prevé un aumento de la carga de estas condiciones. Y teniendo en cuenta que tienen consecuencias tanto físicas como psicológicas por carga de enfermedad, aumento de remodelación cardíaca y mortalidad, debemos tener siempre en mente la importancia de la detección y el tratamiento temprano de la enfermedad, lo cual nos va a mejorar el pronóstico. Siguiente, por favor.
Ahora, hay tres formas importantes de clasificar la insuficiencia mitral y vamos a hablar de cada una. La primera forma es la clasificación según la etiología. La insuficiencia mitral la podemos clasificar en primaria o degenerativa y secundaria o funcional. Cuando hablamos de la insuficiencia mitral primaria a la izquierda, estamos hablando de enfermedad del aparato valvular como tal, o sea, por ejemplo, malformaciones congénitas como la hendidura congénita de la valva anterior, endocarditis infecciosa que causa ruptura o perforación de las valvas en episodios agudos y también el proceso de cicatrización que puede producir ruptura o acortamiento de las cuerdas tendinosas. También tenemos el trauma que puede causar ruptura de las cuerdas tendinosas o trauma directo a las valvas. Tenemos también los cambios degenerativos de la válvula, en los cuales tenemos tres grupos importantes de enfermedades. Tenemos la enfermedad de Barlow, también llamada degeneración mixomatosa de las valvas, las enfermedades del tejido conectivo como síndrome de Marfan y la deficiencia fibroelástica. Este gran grupo de cambios degenerativos es la etiología más prevalente de la insuficiencia mitral. Estas causas pueden llevar a elongación de las cuerdas tendinosas, engrosamiento de las valvas, tejido valvular redundante y prolapso valvular. También en estas causas tenemos la calcificación del anillo, que se presenta en pacientes de mayor edad, pero puede ocurrir en adultos jóvenes con hipertensión o enfermedad renal crónica. También tenemos la enfermedad reumática, que es la segunda causa más común, que va a producir deformidad de las valvas y acortamiento de las cuerdas tendinosas o fusión de las comisuras, y se puede acompañar de estenosis mitral. Y tenemos otras causas menos comunes como tumores, fibrosis endomiocárdica, toxicidad por ergotamina, terapia de radiación, artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico. Ahora, en el grupo de la insuficiencia mitral secundaria, que está a la derecha, tenemos enfermedades de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo. En estas vamos a encontrar alteraciones de la forma o de la función del corazón que impiden el correcto trabajo de la válvula mitral. Hablando de la forma, nos referimos, por ejemplo, a una dilatación de la aurícula izquierda que causa una dilatación del anillo o dilatación del ventrículo izquierdo que conlleva a un mal posicionamiento de los músculos papilares. Por otro lado, tenemos una alteración de la contractilidad del ventrículo izquierdo que conlleva insuficiencia a la hora de contracción de los músculos papilares y por lo tanto una falla del aparato subvalvular. Estos cambios ya mencionados se pueden dividir en isquémicos y no isquémicos. Los primeros se refieren a alteraciones secundarias al movimiento isquémico, como por ejemplo la miocardiopatía isquémica, y las no isquémicas, que son debidas a las demás miocardiopatías, la dilatada, restrictiva, e hipertrófica. Y también en este grupo se encuentra la dilatación auricular secundaria a fibrilación auricular. La determinación de la etiología es importante por tres razones específicas. La primera, el pronóstico; la segunda, la complejidad de la intervención a llevar a cabo; y la tercera, la terapia médica apropiada que vamos a tener. De cualquier manera, siempre hay que tener en cuenta que la clasificación no es sencilla de hacer y que requiere imágenes ecocardiográficas y en algunos casos incluso se espera hasta tener evaluación directa de la válvula durante la cirugía. Siguiente. En este gráfico se muestra la proporción de pacientes que son llevados a cirugía aislada de la válvula mitral según patología de base entre el 2011 y el 2016 según base de datos de la Asociación de Cirujanos Torácicos de Estados Unidos. La traje a colación para que veamos que la mayor carga la tiene la etiología degenerativa y la enfermedad reumática, teniendo entre ambas más del 80% de las intervenciones, seguidas de endocarditis y dilatación aislada del anillo mitral. Siguiente. Pasamos a la segunda clasificación, que es la llamada clasificación funcional, creada por Carpentier. Clasificó la insuficiencia mitral según el movimiento de las valvas, lo cual nos ayuda a entender tanto la etiología como los enfoques terapéuticos. Primero les muestro los tipos así general y luego hablamos de ejemplos de cada uno. Entonces, la Carpentier tipo 1 se refiere a una insuficiencia mitral a pesar de posicionamiento y movimiento normales de las valvas y del aparato subvalvular. La tipo 2 es un exceso de movimiento de la valva con prolapso de la misma, sea cual sea la causa. La tipo 3 es un movimiento reducido de la valva. La tipo 3A es movimiento reducido en sístole y diástole. Y la 3B es solamente reducido en sístole. Siguiente. Ahora, ahondando en la clasificación, entonces recordemos, la Carpentier tipo 1 es movimiento normal de las valvas. El problema está en otra cosa, como por ejemplo, perforaciones o hendiduras de las valvas, dilataciones del anillo y vegetaciones. En este ejemplo, en este grupo estarían, por ejemplo, malformaciones congénitas y dilatación del anillo secundaria a dilatación de la aurícula izquierda por fibrilación auricular. La Carpentier tipo 2, como dijimos, en esta hay un prolapso de la valva, como por ejemplo cuando hay ruptura o elongación de las cuerdas tendinosas o de los músculos papilares. En este grupo tenemos las enfermedades degenerativas
y, por ejemplo, la ruptura aguda de músculos papilares como complicación mecánica postinfarto agudo de miocardio. Y en la Carpentier tipo 3 hay un movimiento reducido de la valva. En la A, para abrirse y cerrarse, por ejemplo, por valvas y cuerdas engrosadas y fibrosadas, como lo que pasa en la enfermedad reumática, en la calcificación del anillo o en la fibrosis postendocarditis, y la B, solo para cerrarse. ¿Qué es lo que ocurre con la isquemia del músculo papilar postinfarto agudo de miocardio o con la dilatación del ventrículo izquierdo? Siguiente, por favor. También, según el tiempo de evolución, podemos clasificar la insuficiencia mitral como aguda o crónica. En el caso de la aguda, la tenemos en caso de lesión aguda de valvas, como pasa en la endocarditis infecciosa o en traumas penetrantes. También tenemos ruptura espontánea de cuerdas tendinosas y ruptura del músculo papilar como complicación mecánica postinfarto agudo de miocardio. En estos casos agudos, no hay remodelación de la aurícula izquierda ni del ventrículo izquierdo porque no les da tiempo, por lo que estos pacientes, si la insuficiencia mitral es grave, se van a presentar con edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. Y por otro lado, tenemos las insuficiencias mitrales crónicas, que son las que se dan por el resto de causas que ya hablamos. Y en estos casos hay remodelación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo para soportar el aumento de volúmenes, como ya lo hablamos. Y estos pacientes se van a presentar entonces con muy pocos síntomas y pueden pasar años antes de que se haga el diagnóstico. Siguiente. Ahora pasamos a la evaluación del paciente y en primer lugar vamos a hablar del examen físico de cada uno. La insuficiencia mitral crónica, como les estaba diciendo, es bien tolerada y se presenta con síntomas de inicio lento, caracterizados por disnea e intolerancia para el esfuerzo físico que poco a poco van aumentando a medida que las cavidades izquierdas van teniendo más sobrecarga, hasta que eventualmente el ventrículo izquierdo falla y aparecen progresivamente signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Hay que recordar que muchas veces en estos pacientes, secundario a la dilatación de la aurícula izquierda, hay fibrilación auricular de nuevo que puede causar una descompensación con falla cardíaca aguda y es así como se nos van a presentar estos pacientes. Siguiente. A la auscultación en estos pacientes vamos a encontrar disminución del primer ruido, puede haber desdoblamiento del segundo ruido porque se atrasa el cierre de la válvula aórtica por sobrecarga de volumen y típicamente vamos a encontrar un soplo pansistólico de alta frecuencia máximo en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo con irradiación a la axila. Este soplo se escucharía algo como lo que se escucha en el video, no sé si se puede. No sé si ustedes lo escuchan. No, no estamos escuchando. No. Bueno, es un soplo que se va a escuchar, un soplo pansistólico quiere decir que se va a escuchar durante toda la diástole y también puede haber un clic mesosistólico, que eso también ya lo vamos a hablar posteriormente. Siguiente. Por otro lado, en la insuficiencia mitral aguda severa, como les había comentado, se asocia a un rápido inicio de edema pulmonar por un aumento rápido de volúmenes de la aurícula izquierda y de presiones pulmonares. Esto lleva a congestión pulmonar e hipoxia. Usualmente estos pacientes se van a presentar con descompensación hemodinámica, entonces van a ser pacientes taquicárdicos, hipotensos, con alteración del estado de la conciencia y siempre debemos tener un alto nivel de sospecha en pacientes postinfarto agudo de miocardio o con endocarditis infecciosa que presenten descompensación hemodinámica rápida. Siguiente. Cuando se sospeche la insuficiencia mitral por examen físico e historia clínica, deben realizarse unos pasos esenciales en la evaluación. Todos estos pacientes deben someterse a laboratorios de rutina, radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma transtorácico para identificar severidad y etiología de insuficiencia mitral y la función del ventrículo izquierdo. Siguiente. En la insuficiencia mitral podemos encontrar dos cosas poco específicas pero importantes en la radiografía de tórax. En primer lugar, podemos ver edema pulmonar, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Sobre todo lo vamos a ver en la insuficiencia mitral aguda y también en caso de descompensación en una insuficiencia mitral crónica. Y también podemos observar cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas, como en la imagen de la derecha. Siguiente. En el electrocardiograma de insuficiencia mitral, como en la radiografía, podemos encontrar alteraciones poco específicas. Por ejemplo, ritmo de fibrilación auricular, que vemos en el electrocardiograma de arriba, con intervalos RR totalmente irregulares y ausencia de ondas P. Y también pueden verse pequeñas ondas irregulares denominadas ondas F, que son ondas de fibrilación. También podemos observar signos de hipertrofia ventricular, como en el electrocardiograma de abajo, con ondas R altas en B5, B6 y S profundas en B1, B2 y un discreto ensanchamiento del QRS con descenso del segmento ST en caras inferiores. Siguiente.
El ecocardiograma es el estudio más importante de la insuficiencia mitral y es la imagen a elección para su estudio, y no solamente en este caso, sino también para todas las valvulopatías. En el ecocardiograma vamos a evaluar estos 6 puntos: anatomía del aparato valvular y etiología de la insuficiencia mitral, valoración de la severidad de la insuficiencia mitral, que tiene varios componentes, como vamos a ver más adelante, dimensiones de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, presión pulmonar y valvulopatías asociadas. Todo esto va a tener que ver con cómo realizaremos el manejo y el pronóstico que tiene el paciente. Siguiente. Para empezar, se debe evaluar la etiología según características de las valvas y el aparato subvalvular. Acá les traje imágenes de cómo se ve una válvula normal a la izquierda y cómo se ven las etiologías más prevalentes. Por ejemplo, el engrosamiento de las valvas y de las cuerdas tendinosas en la enfermedad reumática, el exceso de tejido y el prolapso valvular en la enfermedad de Barlow, y cuerdas tendinosas delgadas y con ruptura de las mismas en el síndrome de Marfan. Siguiente. En la imagen de la izquierda podemos ver un ejemplo de prolapso de la valva posterior y en la derecha vemos retracción de la valva posterior, y ambas resultan en la no coadaptación de las valvas, que se puede ver claramente en esas imágenes. Siguiente. En esta imagen tenemos la visión ecocardiográfica de la clasificación de Carpentier. En la tipo 1, entonces recordemos, adecuado movimiento y función de las valvas. Sin embargo, lo que está pasando, como lo vemos en la imagen, es una dilatación del anillo, por ejemplo. En el tipo 2 tenemos exceso de movimiento de las valvas, podemos ver cómo se ve el prolapso. Y en la tipo 3, que es restricción del movimiento de las valvas, A en sístole y diástole, y B solamente en sístole. Siguiente. Para la valoración de la severidad de la insuficiencia mitral hay varios puntos a tener en cuenta, que incluyen valores cuantitativas, semicuantitativas y cualitativas. No hay ningún valor que por sí solo me dé la severidad, en cambio debemos tener una suma de varios puntos. Les traje imágenes de los más importantes que se tienen en cuenta. No voy a ahondar en la explicación porque no es el enfoque de la charla, pero me parece importante por lo menos verlos y tener una idea de qué estamos hablando cuando más adelante hablemos de la severidad de la insuficiencia mitral. La imagen de la izquierda es la valoración del tamaño del chorro regurgitante por Doppler color, que es directamente proporcional a la severidad de la insuficiencia mitral. Y a la derecha vemos la medición de la vena contracta, que es el punto donde el diámetro de la corriente es menor y la velocidad de flujo es máxima. Y también vemos el área de chorro regurgitante, que también es directamente proporcional a la severidad. Siguiente. El método de convergencia de flujos es el valor cuantitativo más recomendado para la valoración de la severidad y se realiza mediante el método PISA, que significa área de superficie de isovelocidades proximales por sus siglas en inglés. En la imagen podemos ver cómo se realiza esta medición y lo que nos va a proporcionar será el dato del área efectiva del chorro de insuficiencia, EROA por sus siglas en inglés, y el volumen regurgitante, que todo esto lo vamos a usar para clasificar la severidad, como ya lo vamos a ver. Siguiente. En este cuadro de la Asociación Americana del Corazón está la clasificación de la severidad de la insuficiencia mitral primaria, según anatomía valvular y mediciones hemodinámicas de la misma, de las que hablamos en diapositivas pasadas. También se hace la clasificación según síntomas. Entonces vamos a tener 4 grupos de pacientes. En el grupo A, los que están en riesgo de tener insuficiencia mitral, que no tienen consecuencias hemodinámicas ni síntomas. En el grupo B, los que tienen insuficiencia mitral leve sin síntomas. Y los grupos C y D, que son los que tienen insuficiencia mitral grave, y se dividen en asintomáticos y sintomáticos respectivamente. No en todos los pacientes de cada grupo se va a cumplir cada criterio. La clasificación de la insuficiencia mitral como tal, en leve, moderada y grave, depende de la integración de muchos parámetros y su unión también con la clínica. Lo más importante en este caso es tener en cuenta los criterios para la clasificación de insuficiencia mitral grave, porque son estos los que nos darán dirección acerca del tratamiento. En este caso tenemos chorro central de regurgitación de más del 40% de la aurícula izquierda, la vena contracta de más de 0.7 centímetros, volumen regurgitante de más de 60 milímetros, fracción regurgitante de más de 50% y área de chorro de insuficiencia de más de 0.4 centímetros cúbicos. Siguiente. Y este es el cuadro de la clasificación de severidad para la insuficiencia mitral secundaria. Los criterios ideales para clasificar esta insuficiencia mitral secundaria son controversiales, porque comparado con la primaria, el pronóstico se asocia sobre todo al área efectiva de regurgitación, pero hay dificultades en su medición por el método PISA, entonces este puede ser subestimado. En general, en los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y síntomas de insuficiencia cardíaca, la presencia de insuficiencia mitral crónica de cualquier severidad se asocia a un peor pronóstico. La mayoría de los pacientes también van a tener una disfunción sistólica, lo cual difiere con la primaria.
Al igual que con la primaria, es importante tener en cuenta entonces los criterios de la insuficiencia mitral grave. Sin embargo, recordar que sea cual sea su severidad, esta tiene peor pronóstico y que puede no ser una medición tan exacta. Estos criterios son área de chorro de insuficiencia de más de 0,4 centímetros cúbicos, volumen regurgitante de más de 60 milímetros y fracción regurgitante de más de 50%. Siguiente. Hay otros estudios de extensión que se pueden realizar y acá les traje los recomendados, las recomendaciones según la Asociación Americana y la Europea. Entonces tenemos como opción el ecocardiograma transesofágico, que se recomienda cuando el transtorácico no da información suficiente o no concuerda con hallazgos clínicos. Y en general, en todo paciente llevado a intervención de la válvula mitral, se recomienda un ecocardiograma transesofágico intraoperatorio para determinar anatomía exacta y tipo de reparación que muy probablemente se llevará a cabo. También es muy útil en los casos de insuficiencia mitral aguda para detectar ruptura de músculos papilares o vegetaciones valvulares. También tenemos el cateterismo, que va a estar indicado en la detección de enfermedad coronaria en pacientes con insuficiencia mitral e indicación quirúrgica, de acuerdo con sexo, edad y factores de riesgo. También la vamos a usar en la insuficiencia mitral secundaria isquémica para determinar viabilidad miocárdica e indicaciones de cirugía de revascularización cardíaca, ya lo vamos a ver por qué. Y en la primaria puede ser útil si hay enfermedad pulmonar concomitante para determinar si los síntomas son por una insuficiencia mitral o son de origen pulmonar. También tenemos como opción la resonancia magnética cardíaca, que se recomienda en la primaria si no hay suficiente información en ecocardiografía o si este es discordante. También otra opción que tenemos es el ecocardiograma de estrés, que nos va a ayudar a mirar la viabilidad miocárdica en una insuficiencia mitral secundaria isquémica. Y también nos sirve en pacientes con insuficiencia mitral moderada severa que aparentemente están asintomáticos, porque es que muchos pacientes pueden no reconocer los síntomas, no contarlos como síntomas o simplemente cambiar su estilo de vida para no estar sintomático, y esto cambiaría el manejo como tal. Siguiente. Ahora, hablando del tratamiento, vamos a hablar primero del tratamiento médico. Este va a depender del tipo de insuficiencia mitral que estemos tratando, sea aguda, primaria o secundaria. Siguiente. En la insuficiencia mitral aguda, buscamos una reducción de la precarga con nitratos y diuréticos. Y adicionalmente, si nuestro paciente está con inestabilidad hemodinámica, nuestro énfasis será la estabilización con agentes inotrópicos o bomba de contraposición aórtica, posterior a lo cual vamos a determinar el manejo quirúrgico como tal. Siguiente. En los pacientes con insuficiencia mitral primaria grave y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ellos deben ser llevados a intervención, pero si esta intervención no se va a realizar o se va a atrasar, se indica el tratamiento médico. Este tratamiento se realiza para manejo de la disfunción del ventrículo izquierdo solamente, o sea, en realidad lo que se trata es la insuficiencia cardíaca como tal. El manejo será el estándar de manejo para la insuficiencia cardíaca con beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de receptores de angiotensina 2 y antagonistas de aldosterona. De estos, los que mejor evidencia tienen son los beta bloqueadores, que en algunos casos incluso revierten disfunción del ventrículo izquierdo en la insuficiencia mitral. No se recomienda el manejo profiláctico con vasodilatadores en pacientes con una FEBI conservada, a no ser que sean hipertensos, en cuyo caso la hipertensión debe tener manejo adecuado porque esta por sí sola empeora la insuficiencia mitral. Siguiente. El mejor manejo para la insuficiencia mitral secundaria no está claro, porque la insuficiencia mitral es solamente un componente de una enfermedad más amplia y restaurar la función valvular no es curativa. Usualmente la insuficiencia mitral secundaria se desarrolla por una disfunción del ventrículo izquierdo, no al revés, como pasa en la primaria. Por lo tanto, lo más importante en este caso es el tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca, como ya dijimos, diuréticos, beta-bloqueadores y ECARA2, antagonistas de la aldosterona. Estos son los que van a mejorar síntomas y prolongar la vida de los pacientes con una insuficiencia mitral secundaria. El manejo optimizado de la insuficiencia cardíaca incluso puede revertir el remodelamiento del ventrículo izquierdo en muchos pacientes, lo cual a su vez va a mejorar la insuficiencia mitral. Este manejo también va a incluir la revascularización cardíaca y la terapia de resincronización en pacientes apropiados. Como ya les decía, el pronóstico de la insuficiencia mitral secundaria, sea isquémica o no, es malo. Sin embargo, la causa isquémica tiene la posibilidad de revascularización y el potencial de mejorar la función del ventrículo izquierdo si la isquemia llevó a grandes áreas de miocardio hibernante. Y dentro de estos pacientes hay un subgrupo en quienes su insuficiencia mitral secundaria isquémica va a responder a la revascularización. Entonces es por esto que este manejo debe ser supervisado por un cardiólogo experto en insuficiencia cardíaca, porque antes de pensar en un manejo quirúrgico de la válvula mitral, se debe
determinar que realmente el paciente refractario al manejo médico después de la máxima optimización de este. Siguiente. Ahora, para hablar de la intervención como tal en la válvula mitral, vamos a, acá les traje los algoritmos de la insuficiencia mitral primaria de la Asociación Americana del Corazón para que veamos en qué caso se recomienda cada intervención. Entonces, lo que buscamos en la insuficiencia mitral primaria es corregir la insuficiencia mitral antes de que haya disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Se va a pensar en intervención siempre que sea una insuficiencia mitral grave con los parámetros que ya vimos. Si el paciente está sintomático, lo intervenimos sin importar la fe. Si es un paciente de bajo riesgo, determinamos plastia versus reemplazo, como ya hablamos. Y si es de alto riesgo, tiene anatomía favorable, expectativa de vida más de un año, se realiza MitraClip. En este punto hay una pequeña diferencia con la Sociedad Europea y es que en sus guías hacen énfasis en que si el paciente tiene una FEBI menor del 30%, primero se debe optimizar manejo médico y si a pesar de esto continúa sintomático, se realiza la intervención y esto es porque hay alguna evidencia que muestra que en estos pacientes con una FEBI tan disminuida hay un aumento de mortalidad con la intervención. Y por otro lado, tenemos los pacientes asintomáticos, a quienes vamos a dividirlos según la FEBI. En quienes tengan una FEBI menor del 60% se recomienda intervención. Si por el contrario nuestro paciente tiene una FEBI conservada, tiene bajo riesgo quirúrgico y alta probabilidad de éxito de reparación, que ya vamos a ver más adelante cómo se mira, se les realiza la valvuloplastia. Esto es porque se ha demostrado que si se realiza una excelente valvuloplastia, evitamos que el paciente llegue a insuficiencia cardíaca y esto va a mejorar la supervivencia. Si lo anterior no se cumple, se van a intervenir los pacientes que tengan aumento progresivo del ventrículo izquierdo y disminución progresiva de la FEBI en los últimos 3 estudios, sin importar probabilidad del éxito de la valvuloplastia. En este punto también hay una pequeña diferencia con la Asociación Europea, y es que ellos también tienen como indicaciones quirúrgicas en este grupo a quienes presenten fibrilación auricular de nuevo o hipertensión pulmonar, que también se asocian a un peor pronóstico. Y por otro lado, diferente, tenemos entonces la insuficiencia mitral aguda. En estos pacientes se recomienda la intervención sea plastia o reemplazo lo más pronto posible porque esto es lo que le va a salvar la vida al paciente como tal. Pero como lo hablamos hace unas semanas cuando hablamos de las complicaciones mecánicas postinfarto agudo miocardio, estos pacientes no se pueden llevar a intervención mientras estén inestables porque aumenta la mortalidad. Entonces primero se les debe realizar un manejo médico intensivo y ya estables se llevan a intervención. Siguiente. Y en esa diapositiva entonces pasamos a revisar la insuficiencia mitral secundaria. Como ya lo comentamos, en este subgrupo de pacientes lo que nos va a cambiar la evolución de la enfermedad es el manejo de la insuficiencia cardíaca y no la intervención sobre la válvula. Solamente vamos a considerar intervención en pacientes en quienes, a pesar de tratamiento para la insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y otras comorbilidades subyacentes, también supervisados por expertos, continúen con síntomas graves e insuficiencia mitral grave. Si estos pacientes van a ser llevados a cirugía de revascularización, pues de paso se les realiza la intervención sobre la válvula mitral. Pero si el paciente no va a ser llevado a bypass, pasamos a mirar la FEBI. Si está por encima de 50, realizamos la intervención. Y si no, y el paciente tiene anatomía valvular favorable para MitraClip, se lo realizamos. Y si esto tampoco se cumple, entonces consideramos intervención sobre la válvula. En este punto hay una diferencia con la Sociedad Europea y es que ellos recomiendan que no solamente se tenga en cuenta la posible intervención sobre la válvula, sino que se considere también dispositivos de asistencia ventricular e incluso trasplante cardíaco y considerando estado individual de cada paciente, escoger entre estas 3 cosas. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las opciones de intervenciones que tenemos? Tenemos 3 opciones. La reparación de la válvula, la prótesis valvular y el tratamiento endovascular. Siguiente. En primer lugar, tenemos la reparación de la válvula. Siempre, siempre, siempre se va a preferir la reparación al reemplazo, porque tiene mejores resultados en mortalidad y porcentaje de intervención que cualquier etiología de insuficiencia mitral primaria, como ya más adelante lo vamos a ver. Siempre que se prevea más de un 95% de éxito de reparación, a los 15 años el 80% de los pacientes van a estar libres de reintervención y a los 20 años el 60% estarán libres de reincidencia de insuficiencia mitral y estos resultados son claramente mejores que los del reemplazo valvular. Y además, varios metaanálisis demuestran que existe mayor supervivencia y menor incidencia de complicaciones relacionadas a la válvula con la plastia versus el reemplazo. En casos de insuficiencia mitral secundaria, los resultados, sin embargo, no son tan claros. En varios estudios no se ha demostrado diferencias estadísticamente significativas entre reparación y reemplazo, pero tanto la Asociación Americana como la Europea recomiendan siempre valvuloplastia sobre prótesis. La
Probabilidad de éxito de la plastia va a depender de la etiología de la insuficiencia mitral y de los hallazgos ecocardiográficos, siendo las insuficiencias mitrales primarias degenerativas con prolapsos localizados en A2 o P2 sin calcificación las que tienen mejor probabilidad, y las insuficiencias extensas por cualquier etiología, por enfermedad reumática, y las secundarias con deformidad valvular las que tienen menor probabilidad. En el cuadro están resumidas las características de probabilidad de una valvuloplastia exitosa. Siguiente, por favor. Hay muchas técnicas para realizar esta reparación. Yo solamente les traje unos pocos ejemplos. Estas técnicas se dividen en resectivas versus no resectivas. En esta diapositiva les traje ejemplos de técnicas no resectivas. A la izquierda tenemos las neocordas de politetrafluoretileno. También tenemos en la imagen de abajo a la derecha la nuloplastia para corregir dilatación del anillo, que lo vamos a encontrar en aproximadamente 80% de los casos de insuficiencia mitral, independiente de la etiología. Y en la imagen de arriba encontramos la transposición de cuerdas tendinosas secundarias. Estos métodos permiten preservar el área de las valvas y aumentar su zona de coaptación. Siguiente. Por otro lado, entonces, tenemos las técnicas resectivas, tales como la resección ovalada de la valva posterior en caso de tejido excesivo en la misma, como lo vemos en la imagen del centro, arriba. A la derecha tenemos la resección triangular de la porción prolapsada con posterior aproximación de bordes, y en la esquina inferior izquierda tenemos la resección cuadrangular. Estas técnicas resectivas a veces sacrifican gran cantidad de tejido de la valva, resultando en restricción de movimiento de la misma, y requiere un cirujano experimentado en la técnica. En realidad, la técnica a utilizar va a depender de la etiología de insuficiencia mitral y también de la experticia del cirujano, como ya vamos a ver. Siguiente. Estas gráficas son de un estudio prospectivo realizado con 1.234 pacientes con reparación de la válvula mitral por el Dr. David Tirón en Toronto, seguidos por más de 20 años. En la tabla de arriba podemos ver tiempo de supervivencia sin ningún evento, causas de mortalidad y tasas de reintervención de la válvula mitral hasta después de 20 años de la intervención. En primer lugar, nos llama la atención que a los 10 años, más del 85% de los pacientes se encuentran libres de evento y a los 20 años supera el 60%. Y adicionalmente, llama la atención una muy baja tasa de reintervención de la válvula mitral, con menos del 25% a los 20 años. De la mortalidad de origen cardíaco, que también tiene una tasa más baja de lo que cabía esperar, del 12% a los 20 años, la principal causa fue la falla cardíaca con o sin insuficiencia mitral recurrente. En la tabla de abajo vemos la proporción de eventos adversos, que incluye endocarditis, eventos tromboembólicos, reincidencia de insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia y fibrilación auricular de nuevo. De esta tabla llama la atención los eventos adversos más prevalentes, como son la insuficiencia tricuspidia, la fibrilación auricular de nuevo, y que pueden llegar hasta el 20-32% a 20 años respectivamente. En estos casos, la fibrilación auricular de nuevo se relacionó con una insuficiencia tricuspidia y un peor estado de enfermedad prequirúrgica. Y asimismo, los pacientes que presentan una fibrilación auricular de nuevo tienen un aumento de mortalidad, tanto por eventos cardioembólicos como por eventos adversos relacionados con la anticoagulación. Siguiente. Adicionalmente, este estudio mostró que la mortalidad es directamente proporcional a la clase funcional prequirúrgica, así como inversamente proporcional a la FEBI, por lo cual es muy importante el diagnóstico y manejo temprano de los pacientes, antes de que disminuya la FEBI y antes de que aparezcan síntomas, incluso los más leves. Es importante la observación de que hay diferencias significativas de supervivencia, incluso comparando los pacientes en clase funcional 1 versus clase funcional 2, siendo la mortalidad a 20 años de los de clase funcional 1 del 15% y clase funcional 2 de más del 25%. Siguiente. Parece posible entonces que casi el 40-50% de los pacientes que sobreviven los 20 años después de la intervención pueden experimentar de 1 a 4 eventos adversos mayores, tales como recurrencia de insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidea moderada grave, fibrilación auricular de nuevo y eventos tromboembólicos. Cualquiera de estos eventos tiene peso en la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Entonces, estos datos lo que hicieron fue poner nuevo énfasis en no solo realizar la reparación de manera correcta, sino realizar una cirugía entre comillas completa, buscando no solamente una reparación duradera, sino también disminuir tasas de efectos adversos que nos disminuyan morbilidad y mortalidad a largo plazo de nuestros pacientes. En este cuadro, realizado por el Dr. David Adams, basado en los datos del estudio previo, se muestran posibles soluciones para evitar eventos adversos a largo plazo. Por ejemplo, para minimizar la insuficiencia mitral, el Dr. Adams propone que la reparación la deben realizar cirujanos experimentados.
Para minimizar eventos tromboembólicos se recomienda el cierre preventivo de la auriculilla izquierda. En el caso de la fibrilación auricular de nuevo se puede considerar la realización de la técnica MACE preventiva al momento de la intervención mitral. Y para la insuficiencia tricúspide tardía, recomienda identificar de manera temprana a los pacientes en riesgo, como por ejemplo pacientes con hipertensión pulmonar, disfunción ventricular, fibrilación auricular prequirúrgica y dilatación del anillo, y evaluar en estos pacientes el posible uso de anuloplastia profiláctica. Siguiente. En esta diapositiva les trajimos gráficas de un estudio que se hizo en la Fundación Cardioinfantil con 200 pacientes, con intervenciones de plastia mitral entre el 2004 y el 2017. El 29% con técnicas receptivas y el 71% con técnicas no receptivas. La idea del estudio era comparar a largo plazo entre ambas técnicas y determinar si los resultados se podían equiparar a la literatura mundial, a pesar de que la Fundación Cardioinfantil es comparativamente un centro con mucho menor volumen. En América Latina, a inicios del siglo, se veía que había más reemplazo que reparaciones, lo que iba en contra de lo que recomendaba la literatura. En la gráfica superior vemos cómo en la Fundación Cardioinfantil se ha logrado invertir esta proporción, pasando a tener una proporción de plastia del 96% en el 2016. En el cuadro de la esquina inferior derecha vemos los resultados postquirúrgicos de técnica receptiva versus no receptiva en la clase funcional según la NIJA y reincidencia de insuficiencia mitral en el último control realizado. En relación a la clase funcional, se encontró que un 82.9% de los pacientes se mantuvieron en clase 1 y un 86% mostraron insuficiencia mitral grado 1 o no insuficiencia mitral, sin diferencias significativas entre grupos de técnica quirúrgica. Estos datos se encuentran a nivel de la literatura mundial. Adicionalmente, en resultados de supervivencia entre las dos técnicas, tenemos que con las técnicas no receptivas hay una supervivencia del 77% a los 6.6 años y una no reintervención en 98.4% de los pacientes. Asimismo, en técnicas receptivas encontramos supervivencia del 92.4% a 8.3 años y una no reintervención del 96%, lo cual también está en línea con lo que encontramos en la literatura mundial. Este estudio entonces concluyó varias cosas. En primer lugar, que a pesar de que la Fundación Cardioinfantil es un centro de bajo volumen, los resultados de plastia mitral a largo plazo alcanzaron aquellos reportados en la literatura, con lo cual se infiere que no es solo el volumen de procedimiento lo que influye en los resultados, sino también la experticia del cirujano que lo realiza, un estudio y manejo de los pacientes según guías de tratamiento, optimización de los equipos de cardiología, imagenología, anestesiología y cuidados intensivos y un adecuado entrenamiento de los médicos. Adicionalmente, estos resultados también se atribuyen a diagnosticar e intervenir a pacientes más jóvenes, más saludables y con mejor clase funcional y fe. Por otro lado, también se concluyó que los resultados a corto y largo plazo de las técnicas tanto receptivas como no receptivas son equivalentes y que la técnica más duradera y confiable para la plastia de insuficiencia mitral por causas degenerativas es aquella con la que el cirujano se sienta más cómodo y tenga más experiencia. Siguiente. Por otro lado, tenemos las prótesis valvulares, que son de dos tipos, la mecánica y la biológica. Como ya hablamos, siempre vamos a preferir la valvuloplastia, pero pues si no es posible, pasamos a pensar en prótesis o manejo endovascular. Para decidir sobre reemplazo valvular mecánico versus biológico, debemos individualizarlo según cada paciente y para esto también tenemos que tener en cuenta las características de cada válvula. La válvula mecánica a la derecha necesita anticoagulación de por vida y tienen una alta durabilidad, por lo que se recomienda en pacientes menores de 65 años, se evita en mujeres en edad fértil y se evita en aquellos que tengan contraindicada la anticoagulación. La biológica, por otro lado, que está a la izquierda, no necesitan anticoagulación de por vida, solamente por 3 meses, pero no son tan duraderas, se calcifican rápidamente en niños, jóvenes y personas con enfermedad renal crónica y se ha visto que necesitan reintervención en un 70% a los 2 años. Se recomienda en personas mayores de 65 años, mujeres en edad fértil y personas con contraindicación para la anticoagulación. Y por último, siguiente por favor, tenemos las técnicas endovasculares. Hasta la última década no había alternativa de tratamiento quirúrgico para los pacientes con alto riesgo. Usualmente entonces son pacientes mayores con muchas comorbilidades, cuya única opción era el tratamiento médico. Con los avances en intervenciones endovasculares se trazó un nuevo camino para estos pacientes. Hay varias intervenciones que se han creado para manejo de insuficiencia mitral, tales como la anuloplastia del reemplazo endovascular o la implantación de cuerda transapical. Sin embargo, la experiencia es limitada y todavía no se pueden hacer recomendaciones respecto a estas. La única que está ampliamente aceptada es el MitraClip, que también es la única aprobada en Estados Unidos, creada en California, y es la que se muestra en la imagen. El MitraClip es un dispositivo para reparación borde a borde de las valvas
Lo van a ver en la literatura como edge-to-edge repair. A través de un abordaje venoso femoral va a aproximar los bordes de las valvas por donde está el orificio regurgitante y va a crear una válvula mitral con doble orificio, como podemos ver en la esquina superior derecha en la imagen B. Está indicado en pacientes con insuficiencia mitral grave, síntomas refractarios a manejo médico, alto riesgo quirúrgico, anatomía valvular favorable y expectativa de vida razonable, como lo vimos en los algoritmos. ¿Qué nos referimos con anatomía valvular favorable? Que aparece en el cuadro de la izquierda. Prolapso del segmento 2 de la valva, sea anterior o posterior, que no haya calcificación, área valvular de más de 4 centímetros cúbicos, ancho de prolapso menor a 15 milímetros y una distancia mayor entre bordes de valvas durante la sístole de menos de 10 milímetros. En el estudio Everest 2, que fue el que estudió los resultados de Mitraclip, en el grupo de alto riesgo, el Mitraclip disminuyó significativamente la insuficiencia mitral y la remodelación del ventrículo izquierdo y mejoró los síntomas y la calidad de vida postoperatorios a pesar de que deja una insuficiencia mitral residual. Demostró mejor supervivencia a 12 meses y menor mortalidad a 30 días comparado con solo manejo médico. Siguiente. Entonces ya como tal esa es la presentación, no sé si tienen preguntas, si desean continuar con el caso clínico. Muchísimas gracias, doctora. Estuvo muy completa la presentación. Sí tenemos varias preguntas, pero antes de eso me gustaría preguntarle al doctor Umaña si de pronto quiere hacer alguna intervención o algo que nos quiera compartir. Gracias, Juan Pablo. Natalia, fabulosa presentación. Primero que todo, déjenme decirles que como rosarista me llena de orgullo ver a 35 o 36 personas a estas horas hablando de la válvula mitral. A mí me apasiona la válvula mitral, como muchos de ustedes saben, y podría hablar de esto hasta las 12 de la noche. Tranquilícense que no vamos a hablar hasta las 12 de la noche, pero hay una serie de cosas que vale la pena tener en cuenta. Natalia, podemos, o no sé quién esté manejando la presentación, pero si pudiéramos irnos, creo que es la segunda o tercera diapositiva en donde se ve la anatomía de la válvula mitral. Hay una cosa que es fascinante en la válvula mitral y es cómo la valva anterior de la mitral, la siguiente, eso. Si ustedes ven, la valva anterior de la mitral define en qué estado se encuentra el ventrículo izquierdo y establece si el ventrículo izquierdo funciona como entrada o como salida. Es esa valva anterior y su movimiento anterior y posterior lo que determina el flujo de la sangre, a diferencia del ventrículo derecho, que es algo así como una L invertida o una J, en donde el tracto de entrada es completamente separado del tracto de salida y básicamente es un tubo muscular. El ventrículo izquierdo, por el contrario, tiene un tracto de salida, cuando la valva anterior de la mitral se desplaza hacia atrás y la sangre sale por la aorta. Tracto de entrada cuando la valva mitral anterior se desplaza hacia el anterior tracto de salida, dejando que se llene el ventrículo. Eso es una primera aproximación a la anatomía de la válvula mitral que eh, eh, define cómo vamos a tratarla y cómo vamos a manejarla cuando hay una patología como la insuficiencia mitral primaria o degenerativa, con el consiguiente riesgo de movimiento sistólico anterior, cosa que también ocurre, una cosa que no mencionó Natalia, es otra causa de insuficiencia mitral, es la hipertrofia obstructiva o hipertrofia asimétrica obstructiva del septum interventricular izquierdo, en la cual se produce un efecto de venturi o succión a nivel del tracto de salida, jalando la valva anterior hacia el septum, cerrando durante la sístole ese tracto de salida y generando una insuficiencia frecuentemente severa
causada simplemente por el movimiento sistólico anterior de la valva anterior de la mitral, valga la redundancia. Hay dos cosas que son interesantes, digamos, en cuanto a la etiología de la insuficiencia mitral, y es, recuerden que la insuficiencia mitral produce una sobrecarga de volumen pura. En consecuencia, el ventrículo se desacondiciona, generándose una hipertrofia excéntrica del ventrículo, generalmente hacia las bases, con un ventrículo globular que tiende a disfuncionar una vez se repara o reemplaza la válvula. Es por eso que cuando miramos las guías hoy por hoy, una de las recomendaciones 2A es reparar la válvula mitral en presencia de insuficiencia mitral severa, fracción de eyección del 60% o menos, siempre y cuando se cuente con un centro cuya tasa de reparación valvular sea mayor del 95% y una tasa de éxito mayor del 95% también, con una mortalidad menor del 1%, que es lo que ustedes encuentran en la Fundación Cardioinfantil. Tercero, el eco transesofágico es absolutamente crítico y fundamental. El transtorácico nos va a dar una idea de lo que está sucediendo. Pero el eco transesofágico, idealmente con reconstrucción tridimensional, es lo que nos va a permitir planear la cirugía. Recuerden una cosa, cualquier mico puede hacer una operación del corazón, con suficiente entrenamiento, por supuesto. Pero el que planea la cirugía no es el mico. Es como, esto se los digo yo a ustedes, se los digo a los residentes que se entrenan con nosotros. El primer ser vivo en órbita alrededor de la Tierra fue un perro, seguido de un mico, pero ninguno de los dos planeó el viaje, ¿no? Entonces, en la planeación de la cirugía está el éxito de cualquier operación. Es en esa pensada antes de la operación donde está el éxito. Y para eso hay que tener todo esto, todas estas consideraciones y tomar todos estos factores en consideración. A todos los pacientes, digamos, nuestro protocolo es que todo paciente masculino mayor de 45 años debe hacerse un cateterismo preoperatorio y en mujeres mayores de 50. Natalia mencionó la realización de ecoestrés en el preoperatorio. La razón es que fíjense que estoy hablando solamente de insuficiencia mitral primaria, porque si nos vamos a insuficiencia mitral secundaria nos quedamos hasta mañana, no hasta las 12. La insuficiencia mitral primaria crónica degenerativa es tremendamente insidiosa y por eso se llama el asesino silencioso. Difícil de diagnosticar. Los pacientes tienden a notar una disminución gradual en su clase funcional que atribuyen a que están gordos, a que están muy ocupados, a estrés, a todo lo que todos conocemos. Y cuando se les pregunta si hoy hacen menos ejercicio, se fatigan más que hace 2 años, la gran mayoría dice que no. Pero la realidad es que sí. Y ahí es donde el ecoestrés entra a jugar un papel en la objetivización de la clase funcional de los pacientes. Entonces, y debe tener un umbral muy bajo para la realización de ese ecoestrés, eco que debe realizarse en laboratorios certificados para enfermedad valvular, porque de otra manera le reportan a uno que no hay cambios en la motilidad segmentaria y generalmente eso me lleva al borde de una convulsión. Ojo al intento de estabilización. Volvamos un minuto a la enfermedad mitral crónica. Ustedes como médicos generales, una vez se gradúen, como cardiólogos los que van a ser cardiólogos, cirujanos los que van a ser cirujanos, tienen que tener un umbral muy bajo para remitir los pacientes con enfermedad degenerativa de la válvula mitral e insuficiencia mitral crónica a un cirujano
para su evaluación y eventual tratamiento. Porque si bien Natalia nos mostró uno de los muchos estudios de Maurice Enríquez Arano, uno de los cardiólogos que ha sido de los proponentes y realmente de los que ha llevado al tratamiento temprano de la insuficiencia mitral asintomática. Es porque históricamente los pacientes con insuficiencia mitral responden muy bien al manejo con diuréticos, con disminución de poscarga, con IECAS y con beta bloqueadores, como dijo Natalia, haciendo que sea muy fácil remitir esos pacientes tardíamente a cirugía. Un paciente con insuficiencia mitral severa con fracción de eyección del 50% ya está en un bracket de mortalidad tremendamente mayor que el paciente que tenía la fracción de eyección del 60%, o ese mismo paciente con una fracción de eyección del 60%. Porque en el momento en que yo le elimine la fracción de eyección a ese paciente, la misma va a caer en por lo menos un 10 o 15%, lo cual deja a ese paciente en el posoperatorio inmediato con una fracción de eyección del 30 o 40%. Pónganse a ver ustedes lo que eso implica desde el punto de vista de sobrevida. Entonces, la remisión de los pacientes debe ser muy agresiva y mucho más temprana para lograr devolver los pacientes a una curva de sobrevida normal o equivalente en género y edad dentro del grupo, digamos, poblacional sin enfermedad valvular. En insuficiencia mitral severa, tengan cuidado con no persistir en tratar de estabilizar al paciente. Una insuficiencia mitral masiva o torrencial aguda, como es el caso de una ruptura de músculo papilar o una ruptura de cuerdas tendinosas en pacientes sin una preexistencia de un prolapso o insuficiencia mitral, tiende a descompensar los pacientes muy agudamente y no responden por lo general a medidas como balón de contrapulsación, inotrópicos o lucitrópicos y disminución de la poscarga. Luego esos pacientes deben llevarse a la unidad de cuidado intensivo, colocarles un balón de contrapulsación siempre y cuando no haya insuficiencia aórtica. Ojo a eso. Inotrópicos, idealmente lucitrópicos, eso quiere decir medicamentos como el milrinone o el levosimendan, que van a producirnos un efecto inotrópico positivo junto con una disminución de la poscarga adicional, y deben ser llevados a cirugía lo antes posible para evitar una descompensación progresiva y por lo tanto un efecto adverso en cirugía. Ya Natalia nos mostró un maravilloso artículo de la Fundación Cardioinfantil que compara las técnicas de resección versus no resección. Ese es una de las eternas debates, resect versus respect. Y la realidad es que lo que debemos hacer hoy en día es resect with respect. En otras palabras, esas grandes resecciones agresivas de la valva posterior con deslizamiento de dos folletos muy pequeños de P1 y P2, de P1 y P3, los hemos ido dejando en el olvido para hacer resecciones limitadas acompañados de neocuerdas de PTFE. Ojo a la incidencia de fibrilación auricular en el preoperatorio. Adams y su grupo son tremendamente agresivos, como ustedes pudieron ver. Ponerle a pacientes que no tienen antecedentes de palpitaciones, arritmias documentadas, etcétera, monitores de eventos de 7 o 14 días antes de una cirugía mitral, no es una medida costo efectiva, no en nuestro medio. La ligadura o exclusión de la auriculilla izquierda de rutina tiene un efecto reológico negativo. La auriculilla izquierda existe por una razón. Eso no es porque se le olvidó
a quien sea, cerrar ese apéndice. Ese apéndice tiene un efecto de aceleración de flujo a través de la válvula mitral en diástole, que es supremamente importante. Por supuesto, en aurículas, en megaaurículas y casos de fibrilación auricular, sí debe excluirse porque es la causa número 1 de generación de émbolos o de trombos o tromboembolismo. Pero no lo hacemos de rutina y no estoy convencido que se deba hacer de rutina. Por último, acuérdense, en Latinoamérica, hoy, no estoy hablando de principios, cuando mencionan ustedes principios de siglo, a mí se me olvida lo viejo que soy yo, y para mí principios de siglo es 1900. Por supuesto, para ustedes principios de siglo es 2004, 2005. Hoy en Latinoamérica siguen reemplazándose el 80% de las válvulas mitrales. Y tendemos a argumentar que es que en Latinoamérica la incidencia de enfermedad valvular reumática es mucho más alta que en los Estados Unidos. Natalia nos mostró una gráfica magnífica de la base de datos del STS que muestra que la incidencia de enfermedad reumática en los Estados Unidos es del 20%. En la Fundación Cardioinfantil, en nuestra casuística es del 15%. ¿Sí? Por supuesto, de esos pacientes, en su enorme mayoría se les reemplaza la válvula mitral, pero hay un 85% a los que hay que repararles la válvula. Entonces, esa no es disculpa y seguiremos en una cruzada. Yo a veces me siento como Don Quijote, tratando de que la gente entienda la importancia de reparar la válvula mitral y repararla tempranamente. Para los pacientes hace toda la diferencia. Por último, el MitraClip, no sé si alguno de ustedes sabe quién es el autor de la patente del MitraClip, pero les está hablando. Y lo basamos en la técnica de Alfieri, que es la técnica de edge to edge, en donde se genera un corbatín o una imagen de mariposa durante la diástole. Pero muy curiosamente, demostrado por el grupo de Alfieri en Italia, no se asocia eso a gradientes incrementados o estenosis de la válvula mitral. Lo que sí sucede es que cuando se utiliza solamente la técnica de Alfieri, sin un anillo que reconstruya la anatomía tridimensional de la válvula, la durabilidad del reparo no es buena. Sin embargo, cuando se habla de técnicas abiertas versus técnicas percutáneas, se bajan un poco los umbrales de excelencia hasta cierto punto. Y la realidad es que el COAPT trial, así como el Mitra FR, demostraron que el MitraClip tiene un efecto duradero positivo, no solamente en la remodelación del ventrículo izquierdo, sino en sobrevida en pacientes con insuficiencia mitral funcional. Lo que viene ahora es la utilización del MitraClip en enfermedad mitral degenerativa de moderado riesgo, lo cual nos va a llevar, como vimos ya con TAVI, con las válvulas aórticas transcatéter, muy rápidamente a la utilización del MitraClip en pacientes de bajo riesgo. Y por supuesto la mortalidad va a ser más baja que en cirugía. Por supuesto que vamos a tolerar una insuficiencia mitral residual mayor que la que toleramos en cirugía, pero los pacientes van a preferirlo. Entonces, por eso al principio estábamos hablando con Natalia y con Juan Pablo de cómo yo creo, como cirujano, que estamos a puertas de que la gran mayoría de la enfermedad valvular o la enfermedad cardíaca estructural se maneje casi que enteramente por vía percutánea. Van a quedar entonces las plurivalvulopatías, los aneurismas de raíz aórtica
que requieren reimplante de la válvula aórtica y reimplante de coronarias, pero eventualmente vamos a llegar al punto en el cual eso también lo vamos a hacer por vía percutánea. Y es ahí donde ustedes tienen que estar, donde tienen que tener clavada la mirada y estar pensando cómo innovar en ese campo. Porque ahí es donde va a estar, ahí es donde está el futuro. Yo, el MitraClip, nos lo inventamos en 1997 con el doctor Mehmet Oz, y nos lo soñamos como, como un clip o un coil que reprodujera ese reparo de Alfieri por vía transapical. Mencionó Natalia también las neocuerdas transapicales. Muy rápidamente se hizo evidente el hecho de que es mucho más fácil llegarle a la válvula mitral por vía transeptal, esperar a que la válvula se cierre sobre un dispositivo en el que está montado el MitraClip y agarrar las valvas por debajo con un dispositivo a través de las valvas y agarrándolas de abajo hacia arriba, que metiéndose y tratando de pescarlas desde el ápex. Y ahí fue como llegamos al MitraClip actual. 1997, el siglo pasado, hace 23 años, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar pensando a 23 años, tienen que estar soñándose cómo vamos a estar reparando, reemplazando válvulas aórticas, mitrales, tricúspides, de aquí a 23 años. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Y siempre nos tendrán nosotros para rebotarnos preguntas, ideas. No hay nada que me divierta más que eso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. De verdad, muy, muy valiosa y la cantidad de información tan importante que nos compartió, de verdad que no tiene precio y muchísimas gracias. Doctor, no sé si le parece, tenemos muchas preguntas, entonces pues tampoco, por la hora no sé si las podemos hacer todas, pero me gustaría comenzar. Entonces, si quiere, eh, voy a hacer la primera pregunta, la hace el doctor Sebastián Gallo, que nos está acompañando también, y nos dice, ¿qué opina sobre el MitraClip como puente a terapias avanzadas? Sebastián, creo que no sé si contesté la pregunta con el comentario anterior. Yo creo que hoy por hoy, y estaba hablando con Memeros hace 2 semanas acerca de esto, el impacto que ha tenido en el manejo de la falla cardíaca refractaria al MitraClip es enorme. Hasta el momento se ha utilizado y se ha aplicado primordialmente en pacientes que no son candidatos para terapias avanzadas. Sin embargo, creo que vamos a ver que como cada vez ese umbral se va a ir bajando y el MitraClip se va a convertir en una terapia de primera línea en pacientes con disfunción ventricular y todavía no dilatación masiva del ventrículo izquierdo, como se vio, por ejemplo, en el MITRA-FR, sino se va a aplicar más tempranamente, con mejores resultados, por lo tanto, probablemente sacando pacientes de la lista de espera, pero aquellos que no respondan van a acabar en terapias de soporte avanzado. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, dentro de las preguntas anónimas tenemos, ¿qué opina, doctor, sobre la cirugía mínimamente invasiva versus la cirugía robótica? Y, voy a tratar de no sonar demasiado retrógrado, pero Intuitive se ha ido retirando del espacio cardiovascular.
Intuitive son los que hacen el Da Vinci. La razón es que el beneficio de una cirugía robótica versus una mínimamente invasiva videoasistida es difícil de demostrar. Hoy en día, la canulación femoral no requiere incisión. Hay dispositivos de cierre vascular que permite canular la arteria y la vena femorales por vía percutánea sin necesidad de una incisión inguinal. Y hoy en día, la incisión para una cirugía mínimamente invasiva videoasistida no es de más de 3,5 centímetros. A mí me cuesta trabajo pensar que con un robot por 50 veces el costo, puedo justificar una incisión de 2,5 centímetros. Ciertamente nuestro medio no ha dado resultado. Hay varias instituciones que lo han tratado de aplicar y los costos no dan y los volúmenes tampoco. El artículo que mostró Natalia se llama ¿Cómo hacer que el volumen no importe? Básicamente a través del trabajo, del trabajo en equipo. Pero cuando estamos hablando de cirugía robótica, el volumen importa mucho. Si yo no hago un caso diario con el robot, hay unos estudios muy interesantes, un artículo publicado por Holzhey, Holzhei, yo les puedo hacer llegar la literatura de la que estamos hablando, publicado tal vez en el 2013 en Circulation, muestra claramente las curvas de aprendizaje y muestra que se requieren por lo menos 125 cirugías para un cirujano promedio para lograr sobrepasar la curva de aprendizaje. Hay un cirujano, digamos, superior al promedio, que requiere solamente 50 cirugías, y hay otros que realmente nunca sobrepasan la curva de aprendizaje. Pero se requieren después de eso por lo menos 50 cirugías anuales para mantener esa competencia en cirugía mínimamente invasiva. Luego, esos volúmenes son difíciles de lograr en Colombia en un centro diferente del nuestro, y mucho más aún si estamos hablando de cirugía robótica, en donde además yo soy un convencido de que nosotros, y sé que ustedes también, sé que han sido criados y formados bajo esa filosofía. Nosotros somos los que tenemos el esfero que firma los cheques, somos los que tenemos que controlar el gasto, somos nosotros, no los administradores, los médicos somos los que tenemos la chequera del sistema de salud y por lo tanto nuestra responsabilidad frente a ese sistema es hacer que sea viable mediante un uso responsable de los recursos. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta y es, ¿la disproporcionalidad de la insuficiencia mitral hace diferencia en los desenlaces? Sí, pero estamos hablando, ¿quién hizo esa pregunta? Es un anónimo que ha leído el COAPT y el MITRA FR. La proporcionalidad de la insuficiencia mitral es un concepto relativamente nuevo a raíz de el mitral clipper, insuficiencia mitral funcional, y por supuesto que impacta desenlaces. Cuando la insuficiencia mitral es desproporcionada, tenemos, es decir, cuando la insuficiencia mitral es desproporcionada, como es el COAPT, es decir, tenemos una insuficiencia mitral mayor que la disfunción ventricular, los resultados son superiores que cuando es proporcionada. Entonces, pero eso es un tema
una vez más, eso amerita otra charla para la que estoy dispuesto a meterme otra sesión de estas nocturnas con ustedes cuando quieran. Perfecto, doctor. Juan, ¿puedo decir una cosa rápido? Claro que sí, doctor, adelante. No, pues doctor Umaña, esa pregunta la hice yo, que creo que pues usted la respondió perfecto, y lo que yo quería como preguntarle, y es como para los estudiantes que me preguntaron a mí también eso, es si esto de la desproporcionalidad podría explicar las diferencias tan marcadas entre el COAPT y entre el mitral FR en desenlaces. Es lo que lo explica, Sebastián. Okay. Es la explicación. Esa es la explicación. Listo. Esa diferencia entre la proporcionalidad, si la podemos llamar así, o desproporción de la insuficiencia mitral, lo que explica los resultados. Así se ha explicado esa disparidad en poblaciones que de otra manera parecieran similares. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Listo, doctor, perfecto. Y bueno, tenemos otra última pregunta y es con respecto a la relación que usted mencionaba sobre el tracto de salida de la aorta con las valvas mitrales. ¿Qué consideraciones quirúrgicas se deben tener en cuenta por esta relación? Tenemos, digamos, la importancia de eso es está en la planeación de la cirugía, porque pacientes con ventrículos pequeños, imagínense ustedes un ventrículo, una fracción de eyección del 60% o más, una valva posterior alta de más de 2.5 centímetros, con una valva anterior redundante en un ventrículo pequeño. Están viendo mi tracto de salida está acá, ¿verdad? Si yo tengo una valva posterior muy larga y en el reparo achico el anillo demasiado, desplazo el punto de coaptación hacia el tracto de salida, produciendo un movimiento sistólico, un movimiento anterior durante la sístole que me ocluye el tracto de salida. Eso se llama un SAM, Systolic Anterior Motion, que requiere una reintervención porque es un marcador de mal pronóstico, recurrencia de insuficiencia y demás. Entonces, hay varias cosas importantes. Una, digamos, si vamos a buscar factores de mal pronóstico o de factores de desarrollo de SAM en el posoperatorio inmediato, es altura de la valva posterior mayor de 2.5. Tenemos que medir la distancia entre el anillo posterior y el septum en relación a la longitud de la valva anterior, y con eso determinamos cuáles van a ser los mecanismos para, o cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar para desplazar el punto de coaptación hacia atrás, de manera que tengamos una altura de coaptación mayor de 1 centímetro y no tengamos una obstrucción del tracto de salida durante la sístole. No sé si las manos funcionan muy bien para describir la válvula mitral. No sé si les están sirviendo a ustedes, pero la válvula mitral se llama mitral porque parece la mitra de un obispo. Sobre todo en Zoom funcionan bastante bien la analogía. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que quedó bastante claro. Pues esas son las preguntas que teníamos, doctor. Yo creo que no nos queda más sino agradecerle muchísimo por habernos acompañado en esta noche. De verdad, valoramos de sobremanera todos los aportes que nos hizo y también muchísimas gracias a la doctora Natalia que hizo una revisión estupenda, muy completa y muy bien hecha. Y pues es eso, reiterar nuestros agradecimientos a todos los que nos siguen acompañando hasta esta hora también. Muchísimas gracias. Pues no sé si de pronto quieren hacer algún comentario final y nos podríamos despedir.
Juan Pablo, gracias a ustedes. Una de las cosas que puede ser que puede interesarles es que hagamos una especie de hands-on o wet lab con corazones porcinos para aquellos que tengan interés en la anatomía de la válvula mitral, la fisiopatología de la misma. No quiero sonar demasiado, no sé cómo decirlo, eh, pero puede ser un buen plan para un sábado por la mañana, sentarse a revisar la anatomía con unos corazones de cerdo, que lo podemos coordinar a través de mi asistente, Marcela Ramírez, e ilustra perfectamente todo lo que estamos hablando. Bueno. Por supuesto, doctor, por supuesto. De verdad es una idea que yo creo que a todos los que estamos aquí nos encantaría y vamos entonces a hacer el contacto para hacer la programación y poder sacar adelante esa actividad que seguramente todos la aprovecharíamos muchísimo. Perfecto. Me cuentan y conseguimos el patrocinio y todo lo demás. Bueno, Listo, doctor, claro que sí. Muchísimas gracias. muy bien. Bueno, entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias nuevamente a todos. Esperamos que hayan disfrutado de esta charla, de este espacio que traemos con mucho cariño para ustedes. Y pues saben que cualquier cosa que necesiten nos pueden contactar pues a través de nuestros diferentes canales de acceso. Entonces, tengan todos una muy feliz noche y gracias por acompañarnos. Buenas noches.